A ver, si pensamos en la justicia de Estados Unidos, lo que se nos viene a la cabeza es casi siempre lo mismo, ¿verdad? Un abogado apasionado, un jurado atento, un juez, vamos, la típica escena de película, el drama del juicio. Pero la pregunta es, ¿y si esa imagen, que creemos que es el pilar del sistema, fuera en realidad una excepción y una muy, muy rara? Vale, vamos a empezar con una cifra que lo pone todo patas arriba. Fijaos bien, en el sistema federal de Estados Unidos, más del 97% de las condenas se resuelven sin juicio. No es un error, lo habéis oído bien. Más del 97%. La inmensa, pero inmensa mayoría de los casos nunca llega a ver a un jurado. Esto, claro, desmonta por completo esa idea que teníamos. Entonces, claro, la pregunta es obligada. Si casi nada se resuelve en un juicio, ¿cómo funciona el sistema de verdad? ¿Qué es lo que ha ocupado el lugar de ese juicio tan icónico que todos imaginamos? Pues venga, vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Hay que entender que el sistema, en su origen, viene del common law inglés, y sí, se construyó sobre esa idea del juicio público, del cara a cara entre acusación y defensa. Esa es la imagen que nos han vendido, la base del mito. Pero, durante el último siglo, algo ha cambiado. La necesidad de ser más eficientes, por decirlo así, ha provocado una transformación silenciosa, pero oye, radical. Ha convertido ese ideal del juicio en, casi en una pieza de museo. Y aquí entra en escena el auténtico protagonista de esta historia. El mecanismo que ha reemplazado al juicio es, ni más ni menos, la negociación. El término técnico, el que se oye por todas partes, es plea bargain, que podríamos traducir como negociación de culpabilidad. Ojo, que esto es clave. Un plea bargain no es un veredicto de un juez, es básicamente un contrato. Por un lado está el fiscal, que tiene un poder, inmenso, y ofrece un trato. Y por el otro, el acusado, que a cambio de una pena más suave, o de que le quiten algunos cargos, renuncia a su derecho a ir a juicio y se declara culpable. Al final, todo se reduce a un cálculo de riesgos. No se trata de descubrir la verdad en un tribunal. Y claro, esta negociación no es una cosa única, tiene distintas formas. A ver, por ejemplo, se puede negociar el cargo, lo que se llama charge bargaining. Te acusan de un delito grave y lo rebajan a uno menor. También se puede negociar la sentencia, el sentence bargaining. Aquí el fiscal le recomienda al juez una pena más leve. Y luego está el count bargaining, que es cuando hay varias acusaciones y se acuerda declararse culpable de una o dos a cambio de que retiren el resto. Son como tres caminos distintos para llegar a un acuerdo y, sobre todo, para minimizar riesgos. Y que nadie piense que esto es solo para delitos de poca monta, ¿eh? Para nada. Este mecanismo es absolutamente fundamental en casos supermediáticos. Por ejemplo, fue clave para que Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, colaborara con la fiscalía. O para destapar el gigantesco fraude de Enron, porque así consiguieron el testimonio del director financiero. Y es la herramienta número 1 para convencer a miembros de la mafia de que testifiquen contra sus jefes. La realidad es que sin estas negociaciones, muchísimos de estos casos tan complejos simplemente se caerían. Pero claro, toda esta eficiencia tiene un precio, y no es un precio bajo. Cuando un sistema se basa casi por completo en la negociación, aparecen una serie de consecuencias bastante profundas, que tocan los cimientos mismos de lo que entendemos por justicia. Y aquí es donde choca todo. Por un lado está el ideal constitucional, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, todo eso. Pero por otro está la realidad práctica, que es una presión brutal para que se acepte un acuerdo. Esto se debe a algo que se conoce como la trial penalty, o sea, el recargo por ir a juicio. Es una especie de amenaza no dicha. Mira, si rechazas este acuerdo y vamos a juicio y pierdes, la sentencia va a ser muchísimo, pero muchísimo más dura. La presión es tan bestial que muchísima gente, incluso gente que se considera inocente, acaba aceptando un trato por puro pánico. Renuncian a sus derechos para evitar un riesgo que podría arruinarles la vida. Además, esto nos lleva a otra cosa importantísima. Un juicio en teoría es público y transparente. Cualquiera puede ver lo que pasa. La sociedad supervisa. Pero una negociación de culpabilidad, eso ocurre a puerta cerrada. Es opaco. Convierte la justicia en un trámite administrativo. ¿Qué pasa si la policía consiguió pruebas de forma ilegal? O si un testimonio es, como mínimo, dudoso. Pues que eso nunca sale a la luz. No se debate en ningún sitio. Es lo que algunos expertos llaman justicia invisible. Hay una frase que lo resume de maravilla. Dice algo así como que el sistema se ha vuelto hipereficiente, diseñado para procesar grandes volúmenes de casos, pero esta eficiencia prioriza la velocidad y el bajo costo sobre la máxima de la justicia individual. O sea, se ha creado una máquina perfectamente engrasada para despachar casos a toda velocidad, pero el precio a pagar es sacrificar la justicia individual, la que se para a mirar cada caso con detalle para encontrar la verdad. La velocidad le ha ganado la partida a la deliberación. Vale,
Entonces, queda claro que los juicios son la excepción que confirma la regla. Pero, aparte de ese recargo por ir a juicio que comentábamos, ¿qué más hace que sea tan arriesgado y complicado ir a juicio? Pues una de las claves está en las propias reglas del juego. En concreto, en una norma sobre las pruebas que es, bueno, un auténtico laberinto legal. Hablamos de la regla del hearsay, que en español se suele traducir como prueba de referencia, o, más coloquialmente, de oídas. El objetivo, en principio, es bueno: asegurarse de que las pruebas que se presentan en un juicio sean fiables. Actúa como una especie de portero de discoteca en el tribunal, decidiendo qué información entra y cuál se queda fuera por ser de segunda mano. Para que nos entendamos, la regla del hearsay prohíbe el «me dijo que le dijo». Es cualquier declaración que se hizo fuera del juicio, pero que se quiere usar dentro para probar que lo que se dijo es verdad. Por ejemplo, si un testigo dice en el estrado «Juan me dijo que el coche era rojo», eso es hearsay, porque se está intentando usar lo que dijo Juan, que no está ahí para confirmarlo, para probar de qué color era el coche. Y la lógica detrás de esto es la base del sistema. Si se admite lo que dijo Juan, el abogado de la otra parte no puede interrogar a Juan, no puede poner a prueba su memoria, ver si se contradice, preguntarle bajo juramento. El jurado tampoco puede verle la cara, su lenguaje corporal, para decidir si parece creíble o no. Por eso se considera una prueba poco fiable, porque no se puede confrontar directamente al que hizo la afirmación original. Pero aquí es donde la cosa se complica hasta el infinito, porque esta regla tiene docenas de excepciones. Aquí vemos solo algunas de las más famosas. Por ejemplo, una declaración espontánea, lo que se llama excited utterance. Si alguien grita «ese coche se ha saltado el semáforo» justo después de un accidente, se considera fiable porque lo dijo bajo estrés, sin tiempo para inventárselo. O la declaración en el lecho de muerte, que se basa en la idea de que nadie va a mentir en su último aliento. Cada excepción tiene su propia letra pequeña y esto convierte a los juicios en debates técnicos eternos sobre qué prueba entra y cuál no. Y claro, toda esta complejidad añade más y más riesgo e incertidumbre, haciendo que la opción de un acuerdo, que es algo predecible, parezca mucho más atractiva. Total, que si juntamos las dos piezas del puzzle, por un lado, que casi todo se resuelve con negociaciones, y por otro, la complejidad brutal de las reglas de un juicio como la del hearsay, pues empezamos a tener una imagen muy clara de cómo se ha transformado este sistema. Y este es el cambio de paradigma, que es brutal. Se ha pasado de un sistema que era adversarial, donde se suponía que la verdad salía del enfrentamiento de argumentos en un juicio, a un sistema que es gerencial. Hoy en día, el objetivo principal no parece ser encontrar la verdad a través de la confrontación, sino gestionar casos de la manera más eficiente posible, administrar el riesgo y todo a través de la negociación. El derecho a tener un juicio con jurado sigue ahí, por supuesto, está escrito en la Constitución. Pero en la práctica, para la mayoría de la gente, ejercer ese derecho se ha convertido en una apuesta peligrosísima. El riesgo es tan alto, las consecuencias de perder pueden ser tan devastadoras, que se ha convertido en una opción casi teórica. Y esto nos lleva a la idea final, que es muy potente. No es que el sistema haya cambiado un poco o haya evolucionado, es que ha transmutado, se ha convertido en algo completamente diferente. El corazón del sistema ya no late en la sala del juicio con jurado, ahora late en una oficina, durante la negociación de un contrato, siempre bajo la sombra de lo que podría pasar en ese juicio que probablemente nunca ocurrirá. Lo que nos deja una pregunta final en el aire, para que pensemos. Cuando la eficiencia lo domina todo, cuando el objetivo es cerrar casos lo más rápido y barato posible, ¿sigue el sistema buscando la justicia? ¿O simplemente busca una resolución, cualquier resolución, con tal de quitar un caso de la pila y pasar al siguiente?